¿Qué pasaría si te dijera que el organismo vivo más grande del mundo no es una ballena ni una secuoya, sino una enorme entidad escondida bajo el suelo de un estado del noroeste del Pacífico? O que a pesar de su fama de bosques, montañas y lluvia, este estado alberga un cañón casi 600 metros más profundo que el Gran Cañón, desde el lago más profundo de Estados Unidos hasta una costa donde la propiedad privada no existe. Esta es una tierra de dunas gigantes, inundaciones catastróficas y cuyo nombre se decidió lanzando una moneda. Aquí tienes 15 increíbles datos geográficos que quizás no sabías sobre mi estado natal, Oregón. Formado hace aproximadamente 7.700 años, Crater Lake es la joya de la corona de las montañas Cascade. No se creó por un lento proceso glaciar, sino por la violenta erupción cataclísmica y el posterior colapso del monte Mazama. Esto creó una caldera tan profunda, 594 metros, que hoy es el lago más profundo de Estados Unidos y el 11º más profundo del mundo. Pero lo que hace que su geografía sea realmente única es su aislamiento. El lago no tiene ríos que entren ni salgan. En cambio, el nivel del agua se mantiene únicamente por un equilibrio entre evaporación y enormes cantidades de nieve anual. Como no hay sedimentos arrastrados por ríos tributarios, el agua es increíblemente pura, permitiendo que la luz solar penetre profundamente en el abismo. Esto produce un color azul intenso e indescriptible que ha fascinado a geógrafos y turistas durante más de un siglo. Y por supuesto, si quieres verme explorar Crater Lake en persona, puedes hacerlo en mi canal de viajes. Dentro del Bosque Nacional Malheur, en el este de Oregón, se encuentra posiblemente el organismo vivo más grande del mundo por masa y volumen. No es una ballena ni un árbol secuoya, es un hongo conocido como la seta de miel. Esta gigantesca colonia cubre unas 890 hectáreas, casi el tamaño de 1.665 campos de fútbol. La mayor parte del organismo existe bajo tierra como una red de filamentos parecidos a raíces llamados rizomorfos, que se extienden por el suelo y la madera. Para un excursionista podría parecer solo algunos grupos de hongos de sombrero dorado, pero genéticamente es un único individuo continuo. Se estima que tiene al menos 2.400 años, aunque algunos geólogos creen que podría tener hasta 8.000 años. Su enorme tamaño y edad lo convierten en una maravilla biológica que cambia nuestra comprensión de cómo la vida interactúa con la corteza terrestre. Mientras el Gran Cañón de Arizona se lleva toda la fama, Oregón, junto con su vecino Idaho, alberga el desfiladero fluvial más profundo de Norteamérica, tallado por el flujo implacable del río Snake. Hell's Canyon alcanza una gran profundidad de 2.437 metros. Para ponerlo en perspectiva, es casi 600 metros más profundo que el Gran Cañón. Pero aquí la geografía es vertical y escarpada, mostrando millones de años de actividad volcánica y desplazamientos tectónicos. Las paredes del cañón muestran una línea temporal vertical de la historia de la Tierra, revelando capas de basalto y roca metamórfica. Como no hay puentes que crucen el cañón durante cientos de kilómetros, sigue siendo una de las regiones más remotas y aisladas geográficamente de los 48 estados continentales, mostrando una visión del poder prehistórico de la erosión fluvial a escala continental. El paisaje de Oregón fue completamente reescrito al final de la última edad de hielo por las inundaciones de Missoula. Cuando un enorme lago glaciar de Montana rompió repetidamente su presa de hielo, envió muros de agua de 120 metros de altura atravesando el noroeste del Pacífico. Esa agua no solo fluyó, arrasó. Talló los acantilados del desfiladero del río Columbia y arrancó miles de millones de toneladas de suelo del este de Washington. El agua finalmente se acumuló en el valle de Willamette, depositando gruesas capas de suelo fértil rico en nutrientes conocido como aluvión. Este único evento geográfico transformó Oregón de un posible desierto rocoso en una de las regiones agrícolas más fértiles del planeta. Hoy, la ruta de aquella inundación catastrófica aún es visible en los Channel Scablands y en los enormes bloques erráticos que quedaron en medio de los campos del valle. Extendidas a lo largo de 64 kilómetros en la costa central de Oregón, las dunas de Oregón representan la mayor extensión de dunas costeras de arena de Norteamérica. No son simples montículos de playa. Algunas dunas alcanzan alturas de 150 metros sobre el nivel del mar. Su existencia es una tormenta geográfica perfecta de viento, agua y geología. La arena proviene de la erosión de las montañas de la Coast Range, llevada al océano por los ríos y empujada de nuevo hacia tierra por las poderosas corrientes del Pacífico y los vientos de verano. Durante miles de años, estas fuerzas han creado un paisaje cambiante de islas de árboles donde pequeños bosques son lentamente enterrados o revelados por la arena en movimiento. Es un raro ejemplo de un entorno similar a un desierto en una región famosa por su lluvia, demostrando que la geografía de Oregón es mucho más diversa de lo que muchos imaginan.
El Oregon Trail fue más que un camino. Fue una arteria geográfica de más de 3.200 kilómetros que conectó el este establecido con el salvaje oeste. Entre las décadas de 1840 y 1860, unos 400.000 pioneros cruzaron este terreno difícil. El viaje era tan duro y el tráfico de carretas tan intenso que la geografía del estado quedó marcada para siempre. En muchas zonas del este de Oregón, como cerca de Baker City, aún se pueden ver los surcos desgastados en la tierra por las ruedas de hierro de miles de carretas. Estas marcas físicas sirven como un monumento geográfico a una de las mayores migraciones masivas de la historia humana. El camino determinó dónde se construyeron pueblos, dónde más tarde se pavimentaron carreteras y por qué la mayoría de la población del estado todavía vive en el valle de Willamette, el destino final de la ruta. Fundada en 1811, en la desembocadura del río Columbia, Astoria tiene el título del asentamiento estadounidense más antiguo al oeste de las montañas rocosas. Fue establecida por la Pacific Fur Company de John Jacob Astor como un centro estratégico de comercio, y su ubicación fue elegida por razones geográficas. Estaba en la puerta de entrada entre el Océano Pacífico y el vasto interior del continente a través del río Columbia. El lugar fue una pieza geográfica disputada, cambiando entre control estadounidense y británico durante el inicio del siglo XIX. Su supervivencia aseguró que Estados Unidos tuviera una presencia permanente en Oregón, una enorme región que una vez incluyó partes del actual Canadá. Hoy, las empinadas colinas de Astoria y su arquitectura victoriana reflejan su historia como un duro puerto marítimo que literalmente puso al oeste en el mapa. En 1854, el lugar donde hoy se encuentra Portland era un pequeño claro en las orillas del río Willamette. Dos propietarios de tierras, Asa Lovejoy de Boston y Francis Pettygrove de Portland, Maine, querían nombrar la nueva ciudad en honor a sus lugares de origen. Para resolver la disputa recurrieron a lanzar una moneda al mejor de tres, usando un centavo de cobre. Pettygrove ganó el lanzamiento y la ciudad fue llamada Portland. Si la moneda hubiera caído diferente, la identidad geográfica del noroeste del Pacífico sería muy distinta, con Boston, Oregón, como la gran metrópoli regional. Esa moneda, ahora conocida como el Portland Penny, todavía se exhibe en la Oregon Historical Society. Sirve como recordatorio de que incluso los nombres geográficos más importantes a veces se deciden en un segundo así al azar. A finales de los años 30 y principios de los 40, la geografía del aislamiento provocó una breve rebelión política. Los residentes del sur de Oregón y del norte de California se sentían ignorados por sus capitales estatales lejanas en Salem y Sacramento. Las carreteras malas y el terreno montañoso hacían difícil la comunicación. En protesta propusieron crear un estado número 49 llamado Jefferson. El 27 de noviembre de 1941, un grupo de hombres armados incluso declaró la secesión, nombró un gobernador y bloqueó la autopista 99 para repartir proclamaciones de independencia. El movimiento atrajo atención nacional y pudo haber tenido éxito si no fuera por el ataque a Pearl Harbor pocos días después, que unificó el país y terminó con las conversaciones separatistas. Hoy, el estado de Jefferson sigue siendo una identidad cultural y geográfica en la región, a menudo representada por un sello dorado con 2 X que simbolizan haber sido traicionados por los dos gobiernos. El nombre Oregón es uno de los mayores misterios etimológicos de la geografía norteamericana. A diferencia de estados con orígenes claros como Washington o Georgia, la palabra Oregón apareció en mapas mucho antes de que el territorio fuera explorado. Algunos historiadores creen que proviene de la palabra francesa ouragan, que significa huracán, por los fuertes vientos del río Columbia. Otra teoría apunta a la palabra española orejón, que significa oreja grande, nombre que exploradores españoles habrían dado a los pueblos indígenas de la región. Una teoría geográfica sugiere que fue un error de escritura del río Wisconsin en un mapa de principios del siglo XVIII, y luego fue copiado y desplazado hacia el oeste por cartógrafos posteriores. Sea cual sea su origen, el nombre se convirtió en un grito de expansión hacia el oeste y terminó definiendo las fronteras del estado número 33. La geografía humana de Oregón está profundamente ligada a sus microclimas agrícolas únicos. El valle de Willamette ofrece una combinación poco común de inviernos suaves y suelos volcánicos perfectos para las avellanas. Hoy, Oregón produce el 99% de todas las avellanas de Estados Unidos. Los avellanos prosperan en la zona de transición entre la costa húmeda y el interior seco. Con los años, esto ha creado un paisaje cultural especializado de enormes huertos que definen la identidad rural del valle. La industria fue tan importante que la avellana fue declarada fruto seco oficial del estado en 1989. En perspectiva global, Oregón es uno de los pocos lugares del planeta, junto con Turquía e Italia, donde la geografía permite una producción de avellanas de alta calidad a gran escala.
La geografía humana a menudo trata sobre cómo definimos y usamos el espacio, y Oregón lleva esto a un extremo curioso, con Millen's Park, en Portland, ubicado en una franja central en medio de Southwest Natot Parkway. Este parque es un círculo de apenas 60 centímetros de diámetro. Fue oficialmente reconocido por Guinness World Records como el parque más pequeño del mundo. Comenzó en 1948, cuando el periodista Dick Fagan plantó flores en un agujero destinado a un poste de luz frente a la ventana de su oficina. Escribió historias imaginativas sobre una colonia de duendes que vivía allí. Con el tiempo la ciudad lo adoptó como parque oficial. A pesar de su tamaño, tiene jardinería, normalmente un pequeño árbol o flores de temporada, e incluso ha sido escenario de protestas de activistas locales, demostrando que incluso el punto más pequeño de un mapa puede tener un gran peso cultural. Oregón es el único estado de Estados Unidos con una bandera de dos caras, reflejo de un orgullo particular por su herencia geográfica y natural. El frente muestra el sello estatal, que incluye montañas, el Océano Pacífico y una carreta cubierta, todas referencias a su geografía histórica y física. Sin embargo, el reverso presenta un solo castor dorado, el animal estatal. Esta elección de diseño destaca los orígenes de Oregón como un estado del castor construido sobre el comercio de pieles. En una época en que la mayoría de las banderas estatales son uniformes, la decisión de Oregón de tener frente y reverso habla de una identidad geográfica humana que se niega a simplificarse. También subraya el papel del castor en la formación de los cursos de agua, que permitieron la exploración temprana y el desarrollo económico del estado. En 1913, el gobernador Oswald West y la legislatura de Oregón tomaron una decisión geográfica radical. Declararon toda la costa como una autopista pública. Esto se reforzó más tarde con la Beach Bill de 1967. Esto significa que a diferencia de California o la costa este, donde mansiones privadas suelen bloquear el acceso a la arena, las 363 millas de costa de Oregón son terreno público. Esto ha moldeado la geografía humana del estado de manera profunda. Evitó la privatización de la costa, garantizando que cualquier ciudadano tenga derecho a caminar toda la extensión del borde oceánico del estado. Esto convirtió la costa en un parque público continuo, fomentando una cultura de recreación al aire libre y cuidado ambiental que es central para la identidad de Oregón. Oregón alberga un experimento único de geografía humana llamado Urban Growth Boundary. Para evitar la expansión urbana descontrolada que se ve en lugares como Los Ángeles o Phoenix, la ley de Oregón exige que cada ciudad trace una línea firme alrededor de su área metropolitana. Dentro de esa línea se fomenta el desarrollo de alta densidad. Fuera de la línea, la tierra se preserva estrictamente para granjas y bosques. Si vuelas sobre Oregón, el impacto geográfico es sorprendente. Puedes ver una calle residencial terminar abruptamente y justo al otro lado de una cerca, comenzar un huerto o bosque intacto. Esta política ha mantenido las ciudades de Oregón relativamente compactas y caminables, mientras protege la geografía que hace hermoso al estado. Es quizá la forma más significativa en que los habitantes de Oregón han usado la ley para definir la forma física de su entorno humano. Oregón es mi hogar. Para mí es tan increíble y diferente en tantas formas distintas que es difícil resumirlo en solo 15 datos. Pero eso solo significa que quizá haga otro video especial sobre Oregón en un futuro próximo. Hablando de Oregón, esta semana estoy recorriendo Astoria para mostrar en persona cómo luce hoy el primer asentamiento del noroeste del Pacífico y por qué debería haberse convertido en el Nueva York de la costa oeste. Así que acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Oregón. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre Chile. Gracias por verme. Hasta la próxima.